¿Qué tal, seguidores de Comunicante MX? Me encuentro aquí de nuevo, Adrián Andrade, en Entre Casual Retro, haciendo este viaje juntos hacia las películas que nos dejaron su huella en la década de los 70. Les traigo 3 títulos que tienen que ver con shows y sobresalientes y nacientes estrellas. Algunos les va a ser un poco familiares, otros van a quizás confundirlos por las referencias muy actuales y porque, a decir verdad, hay una franquicia que todavía se mantiene en alto aunque haya pasado el relevo a otra persona. Entonces, vamos a iniciar con un show que recientemente va a ver su 50 aniversario al regresar a salas limitadas y se trata de The Rocky Horror Picture Show. Desde que vi esta película, la verdad que me quedé enganchado con la canción de Science Fiction Double Feature y los icónicos labios rojos de una mujer y con la voz de un hombre hasta la fecha han sido como que memorables, pero después de que la escuché, porque son los primeros 3 minutos con lo que inicia la película, cuando aparecen los créditos, ya tengo semanas que no puedo dejar de reproducirla tanto en mi computadora como en mi propia mente. La película sí es muy diferente, es un poco fuerte. Si a mí me pareció controversial, ¿cómo habrá sido en 1975? Y fue una película muy dura de vender porque nadie sabía qué hacer con ella, ni los estudios. Y fue un fracaso comercial, pero como en ese entonces la distribución de las películas en las salas del cine no era como la conocíamos hoy en día. Se estrenaba por ciudades o por estados y esas cintas recorrían durante un año en que duraban en las salas, por así colocarlo. Entonces esta película, gracias a los estrenos en las tardes, empezó a recibir recomendaciones, logrando así 166 millones de dólares a nivel global de un presupuesto de 1.6 millones. Aquí hay unos datos muy interesantes que quería compartirles. Primera, el director Jim Sharman accedió a reducir este presupuesto por mantener al cast original, porque la película en sí ya era una obra de teatro en Inglaterra muy exitosa y Tim Curry, quien era el principal, hizo ese brinco a la sala grande y dijo que para este personaje se inspiró mucho en la reina de Inglaterra, en la forma en que expresaba y decía sus líneas. Susan Sarandon fue elegida porque querían a una persona como que americana y de hecho a ella le dio neumonía durante las filmaciones porque como filmaron en un castillo de verdad estaba en mal estado. Entonces siempre ella estaba como que en ropa interior porque así se la pasa durante toda la película, porque es una película muy polémica en cierto modo. Y ella tuvo que pelear mucho, pero a la vez es un papel donde ella sale muy sexy y me sorprende bastante. La verdad que lo que es Tim Curry, y muchos no lo van a ubicar si no fuese por su papel en Home Alone 2, a algunos les tocó ver Mi Pobre Angelito 2, que era el encargado el recepcionista del hotel, el manager. Él hizo este papel y era un papel tremendo, cantando, bailando, portando sus atuendos. Imagínense cómo ha de haber sido en esos años ver una película en donde hacen una sátira de Frankenstein, que es esa especie de alienígena que tiene como que digamos quiere complacer su necesidad sexual al hacer a un monstruo, pero este monstruo es un hombre rubio, blanco, imagínense toda la controversia. Las canciones que tuvieron y los bailes fueron muy épicos, memorables, y uno de los actores que se hizo cargo del guión era Richard O'Brien. Ahí lo pueden ver a un lado. Él la escribió en un invierno cuando estaba desempleado y le fascinaba el horror. Por eso la canción de Science Fiction Double Feature hace referencia a todas las películas de horror de los años 30, 40, 50 y 60. Entonces, si tienen una oportunidad de verla, yo la verdad se la recomiendo. Sí es muy complicada por la controversia, pero hoy en día me doy cuenta de lo adelantada que estaba y que el elenco, el director, la cinematografía, el vestuario, las actuaciones, las referencias culturales es un fenómeno que no podemos dejar pasar desapercibido. Nos vamos a ir ahora con otra especie de Rocky, literalmente Sylvester Stallone.
A eso me refería al principio con una franquicia que hasta la fecha sigue vigente gracias a las películas de Creed, la trilogía que hemos tenido, y se habla de una cuarta y de incluso de una serie televisiva que hable de los orígenes de Rocky Balboa. Yo me estoy refiriendo a la versión primera de 1976. La he visto, yo creo que en cada década que he tenido la oportunidad. El próximo año también va a cumplir 50 años y es muy importante tomar en cuenta porque el género de boxeo nunca fue el mismo gracias a la visión que tuvo Sylvester Stallone enfocándose en una pelea de Muhammad Ali y Chuck Wepner en marzo 24 de 1975. Tan así que lo inspiró a en 3 días hacer este guión. Me había olvidado de lo monótona que era esta película y de que su banda sonora era muy escasa y tiene mucho que ver con el presupuesto que tuvo. La película, muchos estudios no apostaban por ella porque Stallone tenía como importante que él hiciera el protagonista y muchos estudios no lo querían porque era un desconocido y tenía problemas de dicción y cómo iban a confiar en él. Hasta que uno decidió darle el beneficio de la duda, pero recortando su presupuesto a $1 millón. Y a pesar de eso, logró conquistar al mundo con 225 millones. Era un fenómeno total en donde su elenco, por incluir a Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, que en paz descanse, quien la robó con Apollo Creed, y Burgess Meredith como Mikey. La película, como les menciono, toma todos los rincones más feos de Filadelfia, dicho con todo respeto, y es como una moraleja en el hecho de que hasta del lado más oscuro una persona puede salir adelante, y no literalmente, sino psicológicamente. La música de I'm Gonna Fly Away fue épica y la usan casi en todos los gimnasios. La película fue nominada a 10 premios de la Academia, siendo ganadora por dirección, película y sonido. Y curiosamente, en el sonido batallaban mucho, que a veces tenían que hacer cortes. Hay muchos errores de continuidad que uno ni le importa, y el final en donde Adrian llega y porque Rocky la está llamando en el cuadrilátero, fue espontáneo. El final era muy diferente y muchos lo podían ver en el póster donde salía Rocky agarrado de Adrian. Ese final está grabado pero nunca se usó porque se les hacía muy bajo y prefirieron más ir por ese momento emotivo. Para mí Rocky es épica en muchos sentidos. Y fue la primera vez que emplearon una cámara que iba al nivel de la velocidad. Cuando vemos a Rocky correr, la cámara no tambaleaba tanto como se estaba acostumbrado. Y también ese momento memorable que escala las escaleras no estaba en los planes. Y todo fue porque el director de arte o de la fotografía estaba grabando a su novia corriendo esos escalones. Y lo vio en el video y fue un momento tan impactante que se lo sugirió al director y Stallone estuvo de acuerdo. La escena que la hace el principio y el final se lo aventaron en esa misma tarde sin que nadie se diera cuenta. Entonces, es una película, la verdad es un clásico que no pasa de moda y que sin importar la edad que tengas, que no sea de tus tiempos, cualquiera que va a Filadelfia puede reconocerlo. También un último punto importante de Talia Shire como Adrian era que la escena en donde lo besa por primera vez, ella tenía gripa y no quería besarlo y por eso podemos ver esa timidez e incomodidad, como también mencionar que la ropa que ella usa venía directamente de su closet porque no había presupuesto para ese vestuario. Hay otro punto también importante que tengo que mencionar y es que ella no fue la primera elección. Querían a Susan Sarandon y a Cher, pero Cher era muy costosa y Susan Sarandon era muy bonita como para hacerse cargo de ese papel. Y en Stallone como Rocky, a quien querían principalmente era a Burt Reynolds, James Caan, Robert Redford. Y aún así, qué bueno que el Stallone se pudo salir con la suya. Para finalizar, vamos a irnos con A Star Is Born. Una estrella ha nacido. Muy importante papel que lleva Barbra Streisand. La verdad que ya sabíamos lo perfeccionista que es ella.
y el pleito en el que se metió con el director, porque se dice que Frank Pearson y ella salieron de pleito, que ya no quisieron volver a trabajar juntos. La canción que hasta la fecha sigue perdurando y es la de Evergreen, y Barbra Streisand la grabó a la primera en un estudio de recording. Ella no quería usar lip singing porque sentía que se iba a sentir falso, entonces ese momento que pueden ver con Kris Kristofferson fue a la primera, y fue una canción y un momento que fue acreedora de Mejor Canción en los premios de los Óscares, en conjunto con otras nominaciones muy importantes. La banda sonora también es muy memorable, y a pesar de que lamentablemente hoy en día salió el remake con Bradley Cooper y Lady Gaga, y ya muchos recuerdan más esa película que la de Barbra Streisand, yo sigo prefiriendo un poco más este estilo clásico, por ver a Hollywood y por ver la industria de la música totalmente distinto, porque estamos viendo los famosos cassettes, la escena incluso al final de Barbra Streisand donde canta 2 números y ella tiene la cámara por sí sola en casi 3-5 minutos y no cambia de encuadre. Es un momento épico que aún así me sorprende que no haya recibido la nominación. Y es que a Streisand nunca la han querido en Hollywood, pero siempre que la necesitan, ella siempre estaba presente para cualquier tipo de película. Es una leyenda, y muy curioso por mencionar que el soundtrack estuvo en primer lugar en el Billboard por 6 semanas consecutivas. Otros datos importantes es que Bárbara quería a Elvis en el papel de Norman Howard, que incluso habló con él y él estaba interesado. El detalle fue que su manager, el coronel Tom Park, se molestó tanto al descubrir que ella no acudió a él, que les complicó la producción, y como tenía el contrato en Las Vegas, ya no pudo entrar a hacer ese papel. Y son esos momentos, como les menciono, de que da risa en el aspecto, y yo he visto el detrás de escenas de esta adaptación, porque se trata de la tercera de 4 de las cuales han habido, y siempre han cambiado, y muchos dicen, cada generación tiene su estrella nacido. Para mí sigue siendo este papel de ver cómo Kris Kristofferson hace un papel en decadente, este borracho que es un cretino, que a nadie le cae tan bien, pero son de esos cretinos que son buenos, entre comillas, en donde gracias a la química que tiene con Barbra Streisand, a ese choque, ambos sobresalen en sus papeles, ponen este musical en alto y la vuelven memorable e inolvidable, y que gracias a la canción Evergreen nunca va a pasar de moda. Entonces estos son los 3 títulos con los cuales tengo la oportunidad de hablarles, que los vi en el pasado, no los disfruté en su momento, pero ahora gracias a Entre Casual Retro tuve la oportunidad de no solamente aprender, investigarlos, sino disfrutarlos como debe de ser, e insistir en que había algo mágico en el cine de los 70 y que ya no hay este tipo de historias, ni este tipo de arte, ni cultura, ni estilo, y que vale la pena revivirse, vale la pena tomarse y darnos cuenta de cómo ciertos elementos siguen influenciando, aunque ya no tanto como quisiéramos. Gracias por haberme acompañado en Entre Casual Retro. Quédense muy al pendiente. Recuerden que me pueden encontrar de lunes a viernes en los noticieros de Comunicante MX, y si quieres saber la versión cápsula de este programa especial, lo puedes encontrar los viernes. Nos retiramos, que tengan un excelente fin de semana.